Hay una sensación que millones de personas experimentan, pero casi nadie sabe explicar. No es tristeza exactamente. No es depresión profunda. No es un dolor intenso. Es algo más silencioso. Es despertarte por la mañana y sentir que el día que tienes por delante no te ilusiona en absoluto. Es hacer cosas que antes te gustaban, y notar que ya no te generan prácticamente nada. Es salir con amigos, reír, conversar, y aún así sentir que dentro de ti hay un silencio extraño. Como si una parte de ti estuviera desconectada del mundo. Como si estuvieras viviendo, pero sin sentir realmente que estás viviendo. Muchas personas pasan meses o incluso años sintiéndose así sin saber por qué. Y lo más extraño es que muchas veces esta sensación aparece cuando, aparentemente, la vida está bien. No te falta nada grave. Pero aún así sientes que algo dentro de ti no encaja. Hoy vamos a hablar de eso. De por qué aparece ese vacío, qué significa realmente, y cómo muchas personas logran salir de él y volver a sentirse conectadas con su vida. El vacío que nadie sabe explicar. Una de las cosas más frustrantes de sentirse vacío es que muchas veces ni siquiera sabemos ponerle palabras a lo que nos pasa. Si alguien nos pregunta qué sentimos, muchas veces respondemos con algo muy simple. No lo sé. Y no es porque no queramos explicarlo. Es porque realmente es difícil describirlo. El vacío emocional no se parece a emociones más claras como la tristeza o el enfado. Cuando estás triste, normalmente sabes por qué estás triste. Tal vez algo terminó, tal vez algo te duele. Pero el vacío es diferente. Es más bien una sensación de ausencia. Como si faltara algo dentro de ti, pero no supieras exactamente qué. Muchas personas describen esta sensación como vivir en un estado neutral constante. No hay grandes emociones negativas, pero tampoco hay entusiasmo. Las cosas pasan, los días pasan, las conversaciones pasan, pero nada parece tocarte realmente por dentro. Es como si la intensidad de la vida se hubiera reducido. Como si todo estuviera un poco más apagado. Y lo más curioso es que muchas veces esta sensación aparece incluso cuando la vida parece relativamente estable. Tienes trabajo. Tienes amigos. Tienes una rutina. Desde fuera tu vida puede parecer completamente normal. Por eso muchas personas sienten culpa cuando experimentan este vacío. Piensan cosas como: hay gente que lo tiene mucho peor que yo, entonces ¿por qué me siento así? Pero el vacío emocional no siempre tiene que ver con lo que tienes o no tienes. Muchas veces tiene que ver con algo más profundo. La conexión que tienes contigo mismo y con el sentido de tu vida. La vida en piloto automático. Muchas personas llegan a sentirse vacías porque han pasado demasiado tiempo viviendo en piloto automático. Se levantan. Cumplen con sus responsabilidades. Van al trabajo o a estudiar. Hacen lo que se espera de ellas. Vuelven a casa. Se distraen con el móvil o con entretenimiento. Y luego se van a dormir. Al día siguiente repiten exactamente lo mismo. Durante un tiempo esto puede parecer completamente normal. Porque la vida adulta está llena de responsabilidades. Pero hay algo importante que muchas veces olvidamos. El ser humano no está diseñado solo para cumplir tareas. También necesita sentir que lo que hace tiene algún tipo de significado. Cuando cada día se convierte simplemente en una lista de cosas que hay que hacer, algo empieza a cambiar lentamente dentro de nosotros. La motivación disminuye. La curiosidad desaparece poco a poco. Las emociones se vuelven más débiles. Y la vida empieza a sentirse como una serie de obligaciones que hay que cumplir, pero que no generan una conexión emocional profunda. No es que tu vida sea necesariamente mala. Es que tu mente empieza a sentir que está repitiendo el mismo día una y otra vez. Y cuando eso ocurre durante demasiado tiempo, muchas personas empiezan a sentir que están existiendo, pero no realmente viviendo. Cuando sigues un camino que no elegiste. Otro motivo por el que muchas personas experimentan vacío es porque se dan cuenta, en algún momento de su vida, de que están siguiendo un camino que realmente no eligieron. Desde pequeños recibimos muchísimos mensajes sobre cómo debería ser nuestra vida. ¿Qué estudiar? ¿Qué trabajos son respetables? ¿Qué significa tener éxito? ¿Qué significa hacer las cosas bien? Y muchas veces seguimos ese camino sin cuestionarlo demasiado. Elegimos carreras que parecen seguras. Aceptamos trabajos que parecen estables. Tomamos decisiones pensando en lo que tiene más sentido según lo que esperan los demás. Durante años puede parecer que todo está funcionando. Pero llega un momento en el que muchas personas se detienen y se hacen una pregunta incómoda. ¿Esto es realmente lo que quiero? Y cuando la respuesta no es clara,
puede aparecer una sensación profunda de desconexión. No porque tu vida esté mal, sino porque no sientes que esa vida sea realmente tuya. El ser humano necesita sentir que sus decisiones tienen un significado personal. Necesita sentir que está construyendo algo que realmente le importa. Cuando esa conexión desaparece, puede aparecer ese silencio interior que muchas personas describen como vacío. Las emociones que aprendimos a esconder. Muchas personas crecieron aprendiendo que mostrar emociones intensas no era algo aceptable. Aprendieron a no llorar demasiado. A no mostrar debilidad. A no hablar demasiado de lo que sienten. Aprendieron a seguir adelante sin detenerse demasiado en lo que ocurre dentro de ellos. Durante un tiempo eso puede parecer fortaleza. Pero las emociones no desaparecen simplemente porque decidamos ignorarlas. Cuando una persona reprime constantemente lo que siente, su mente busca formas de protegerse. Una de esas formas es reducir la intensidad emocional. Es como si el sistema emocional bajara el volumen. Esto puede evitar que sintamos dolor intenso, pero también reduce nuestra capacidad de sentir entusiasmo, alegría o conexión. Es como si todas las emociones se volvieran más suaves, más lejanas, menos intensas. Y cuando ese estado se mantiene durante mucho tiempo, muchas personas empiezan a sentir que algo dentro de ellas está apagado. No están sufriendo constantemente, pero tampoco se sienten realmente vivas. Las decepciones cambian la forma de ver la vida. Las decepciones profundas tienen un impacto enorme en cómo experimentamos el mundo. Cuando confiamos mucho en algo o en alguien y esa confianza se rompe, no solo sentimos dolor en ese momento. También cambia la forma en la que interpretamos la vida. Puede ser una relación que terminó de forma inesperada. Puede ser dedicar años a un objetivo que no salió como esperabas. Puede ser confiar profundamente en alguien y descubrir que esa persona no era quien pensabas. Ese tipo de experiencias no solo duelen, también dejan una huella psicológica. Después de una decepción importante, muchas personas empiezan a relacionarse con la vida de forma diferente. Se vuelven más cautelosas, más reservadas. Dejan de esperar demasiado de las cosas. Porque una parte de su mente intenta evitar volver a sentir ese mismo dolor. Y en cierto modo tiene sentido. El cerebro humano está diseñado para aprender de las experiencias negativas. Si algo nos hizo daño, nuestra mente intenta evitar que vuelva a ocurrir. Pero a veces esa protección emocional va demasiado lejos. Para evitar sufrir, algunas personas empiezan a desconectarse emocionalmente de muchas cosas, relaciones, sueños, proyectos, expectativas. Es como si redujeran su nivel de implicación con la vida. Y cuando esa distancia emocional se mantiene durante mucho tiempo, aparece algo curioso. Ya no hay dolor intenso. Pero tampoco hay entusiasmo. Las cosas empiezan a sentirse menos importantes, menos emocionantes, menos vivas. Y esa falta de conexión emocional es muchas veces lo que las personas describen como vacío. No porque la vida haya dejado de tener valor, sino porque una parte de ti aprendió a mantener cierta distancia para no volver a sufrir. La rutina que apaga la curiosidad. El cerebro humano está diseñado para explorar, aprender y descubrir. Durante miles de años, la supervivencia humana dependía de la curiosidad. Explorar nuevos territorios. Aprender nuevas habilidades. Resolver problemas desconocidos. Nuestra mente evolucionó para enfrentarse constantemente a situaciones nuevas. Pero la vida moderna ha cambiado mucho ese escenario. Muchas personas pasan años viviendo en entornos extremadamente predecibles. Los mismos horarios. Los mismos lugares. Las mismas conversaciones. Las mismas actividades. Al principio esto puede parecer cómodo. La rutina da estabilidad. Pero cuando todo se vuelve demasiado predecible, algo empieza a cambiar lentamente dentro de nosotros. La curiosidad disminuye. La sensación de descubrimiento desaparece. Los días empiezan a sentirse parecidos entre sí. Y cuando cada día se parece demasiado al anterior, la mente empieza a percibir que no está ocurriendo nada nuevo. Esto no significa que tu vida tenga que ser una aventura constante. Pero el cerebro humano necesita cierto nivel de novedad. Necesita aprender cosas nuevas. Necesita tener pequeños desafíos. Necesita experimentar cosas que rompan la monotonía. Cuando la vida se vuelve completamente repetitiva durante demasiado tiempo, muchas personas empiezan a sentir que algo dentro de ellas se está apagando lentamente. No es un cambio dramático. Es algo gradual. La motivación disminuye. El entusiasmo desaparece.
Y lo que antes parecía una vida normal empieza a sentirse plana. La comparación constante. Vivimos en una época en la que estamos constantemente expuestos a la vida de otras personas. Cada vez que abrimos una red social vemos imágenes de gente viajando, logrando éxitos, viviendo relaciones aparentemente perfectas. Vemos celebraciones, proyectos emocionantes, momentos felices. Y poco a poco, casi sin darnos cuenta, empezamos a comparar nuestra vida con lo que vemos. El problema es que lo que vemos en Internet no es la vida completa de esas personas. Es solo una pequeña parte. Es una versión editada de la realidad. Las personas comparten sus mejores momentos, sus logros, sus experiencias más emocionantes. Pero rara vez comparten sus dudas, sus inseguridades o sus momentos de vacío. Cuando comparamos nuestra vida cotidiana con esas versiones idealizadas, es fácil empezar a sentir que nuestra vida no es suficiente. Que algo nos falta. Que estamos por detrás. Que otros parecen estar viviendo vidas mucho más interesantes o significativas. Esa comparación constante puede ir erosionando lentamente la forma en la que percibimos nuestra propia vida. Empezamos a notar más lo que no tenemos. Más lo que no hemos logrado. Más lo que creemos que deberíamos estar viviendo. Y cuando esa sensación se repite día tras día, puede generar una insatisfacción profunda. No porque nuestra vida sea realmente vacía, sino porque nuestra percepción de ella empieza a distorsionarse. El miedo a cambiar. Curiosamente, muchas personas que sienten vacío en su vida ya intuyen que algo necesita cambiar. Tal vez sienten que su trabajo no les llena. Tal vez sienten que su rutina se ha vuelto demasiado repetitiva. Tal vez sienten que están viviendo una vida que ya no les representa. Pero cambiar da miedo. Cambiar implica abandonar lo conocido. Implica entrar en territorios inciertos. Implica tomar decisiones sin saber exactamente qué pasará después. Y el cerebro humano tiende a evitar la incertidumbre. Incluso si una situación no nos hace completamente felices, muchas veces preferimos quedarnos en ella simplemente porque es familiar. Porque sabemos cómo funciona. Porque sabemos qué esperar. Por eso muchas personas permanecen durante años en situaciones que no les hacen sentir realmente vivos. Trabajos que no les motivan. Relaciones que ya no les aportan crecimiento. Rutinas que ya no generan entusiasmo. No porque no vean el problema, sino porque cambiar parece demasiado arriesgado. Pero permanecer demasiado tiempo en situaciones que no nos permiten crecer tiene un coste emocional. Con el tiempo aparece una sensación de estancamiento. Y cuando una persona siente que su vida no está avanzando hacia ningún lugar que le importe realmente, muchas veces experimenta ese estancamiento como vacío. ¿Cómo empezar a reconectar contigo mismo? Salir del vacío no suele ocurrir de la noche a la mañana. No existe una solución rápida. Es un proceso. Y muchas veces comienza con algo sorprendentemente simple: volver a escucharte. Muchas personas pasan tanto tiempo ocupadas cumpliendo responsabilidades y expectativas externas que dejan de hacerse preguntas importantes. Preguntas como: ¿qué cosas me interesan realmente? ¿Qué tipo de experiencias me hacen sentir más vivo? ¿Qué cosas me gustaría explorar si no tuviera miedo a equivocarme? Reconectar contigo mismo implica recuperar cierta curiosidad por tu propia vida. Explorar intereses que quizás habías olvidado. Probar actividades nuevas. Conocer personas diferentes. Aprender cosas que despierten tu mente. No se trata de encontrar inmediatamente un propósito enorme o una respuesta definitiva. A veces el proceso es mucho más gradual. Empieza con pequeños cambios. Pequeñas decisiones. Pequeñas exploraciones. Pero cada una de esas pequeñas experiencias puede empezar a reactivar algo dentro de ti. La curiosidad. La motivación. La sensación de estar participando activamente en tu propia vida. El vacío como el inicio de algo nuevo. Puede parecer extraño, pero muchas personas que hoy tienen vidas que sienten profundamente significativas pasaron antes por etapas de vacío. Porque el vacío a veces aparece cuando una etapa de tu vida ya no tiene sentido. Pero la siguiente todavía no ha comenzado. Es un espacio intermedio. Un momento incómodo. Pero también un momento lleno de posibilidades. Es el momento en el que empiezas a cuestionar lo que realmente quieres. El momento en el que empiezas a mirar tu vida con más honestidad. Y muchas veces, ese momento es el inicio de cambios importantes. Así que si ahora mismo te sientes vacío, puede que no sea el final de algo. Puede que sea el principio de una etapa donde empieces a construir una vida que realmente se sienta tuya.